¿no es cierto?, de la vida, tanto principalmente desde la célula, ya como los elementos primarios van a estar presentando el 99% de las células, y vamos a tener también elementos secundarios, como van a ser los minerales, que igual van a ser fundamentales para el funcionamiento de los seres vivos. Ya acá tenemos algunas de las funciones, ¿no es cierto?, que estuvimos revisando, que son bastante específicas, ¿no es cierto?, con respecto al elemento y a la función biológica que nos van a estar aportando. Estuvimos trabajando unas preguntitas, ¿no es cierto?, y alcanzamos a trabajar estas biomoléculas orgánicas, cómo van a ser, ¿no es cierto?, las sales minerales, y creo que quedamos hasta por aquí, ¿no es cierto? Alcanzamos a ver estas. Sí. Quedamos hasta estas preguntas de acá. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas las que alcanzamos a contestar ese día? ¿Ya? Entonces, alcanzamos a revisar entonces las moléculas inorgánicas, principalmente, ¿no es cierto? El agua y las sales minerales son estas moléculas inorgánicas porque no tienen principalmente carbono, y en cambio las moléculas orgánicas, como van a ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, van a estar formando cadenas de carbono, ¿ya? Sobre todo los glúcidos tienen estas complejas cadenas, las proteínas, que van a aportar bastante energía igual a nuestro cuerpo. También, ¿no es cierto?, las, estas van a ser más complejas, ¿no es cierto? Van a ser cadenas más complejas que están relacionadas a la unión con otros elementos también. Entonces, vamos a seguir hablando de estas biomoléculas inorgánicas, como son, ¿no es cierto?, el agua, el cual es el componente más importante y abundante en los seres vivos, aproximadamente en un 70% de un ser vivo es agua, principalmente porque va a estar sirviendo para medio de disolución, donde se realicen distintas reacciones químicas. Es un medio vital, ¿no es cierto?, para los organismos unicelulares, como los acuáticos, ¿no es cierto?, que van a estar viviendo en este hábitat, y va a ser igual una sustancia reactiva en procesos como la fotosíntesis, ¿no es cierto?, que es importante, la respiración celular, o también reacciones como la hidrólisis, ¿no es cierto?, cuando se produce la separación de hidrógeno. Hizo posible el origen de los seres vivos hace más de 3.500 millones de años. Gracias a la hidrólisis también se señala que ocurrió este proceso. Se señala también del agua que es una molécula dipolar, significa que tiene dos polos, y gracias a eso forman enlaces denominados puentes de hidrógeno, ya que le va a dar al agua ciertas características, ya, principalmente, ¿no es cierto?, su punto de ebullición, eh, su densidad van a estar señalados por su aspecto dipolar que va a presentar. La forma que tiene también para diluir algunas sustancias, ya también va a servir, ¿no es cierto? Eh, eh, Va a ser explicado por su momento dipolar, su polaridad. Entonces, esa polaridad, chiquillos, voy a cerrar el concepto, ¿no es cierto? Se va a producir porque el oxígeno tiene más fuerza para atraer los electrones que el hidrógeno. Por lo tanto, va a generar acá en el centro una mayor nube electrónica, que es lo que se está mostrando también en esta imagen. Entonces, en la parte de acá, ¿no es cierto?, de los hidrógenos va a quedar más desprotegida de electrones, por lo tanto se va a generar una carga positiva en este lado, y eso va a poder provocar, ¿no es cierto?, que se genere esta polaridad.
Y las sales minerales, ¿no es cierto?, que también son biomoléculas inorgánicas, como las presentamos acá, que también presentan un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de un 1% de las sustancias que constituyen nuestro cuerpo, ya por lo tanto igual son importantes. Incluso en algún momento pueden estar hasta un 50%, o sea que son bastante utilizadas. En el organismo se encuentran en dos formas, eh, pueden encontrarse en forma sólida o precipitada, que también es como sólida, pero en el fondo, dando sostén al cuerpo, como puede ser, ¿no es cierto?, en el esqueleto de carbonato de calcio, CaCO3, que es el carbonato de calcio, de los moluscos, ¿no es cierto? Los moluscos van a estar formados por este carbonato. Y vertebrados o sílices de diatomeas también, ¿no es cierto?, van a estar formadas por este carbonato de calcio, que va a estar formando parte, ¿no es cierto?, de su estructura. Y en disolución se refiere, ¿no es cierto?, disuelto en agua, puede estar controlando el pH de nuestro cuerpo, principalmente el ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, va a estar controlando el pH del estómago, quizás el pH que estemos liberando en nuestro sudor, regulando también los procesos osmóticos o funciones específicas, principalmente el sodio, como regular el impulso nervioso, y también la contracción muscular que se produce por el potasio, el calcio, que también participan en esas funciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es importante mantenernos con estas sustancias igual, minerales y como van a ser, ¿no es cierto?, el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, que lo podemos encontrar en estos tipos de alimentos, ¿no es cierto?, que van a ser los frutos secos, algunas frutas y legumbres, leguminosas. También vamos a pasar ahora a ver las biomoléculas que son orgánicas, o sea que van a tener el carbono, ¿no es cierto?, formando parte de ellas, van a ser moléculas más complejas porque van a estar formando cadenas y se van a estar uniendo con otros átomos para aportar energía después a nuestro cuerpo y estar formando también sustancias más complejas. Eh, Principalmente, ¿no es cierto?, las biomoléculas orgánicas van a estar formadas por el átomo de carbono, que va a tener esta facilidad de formar cuatro enlaces a su alrededor. Enlaces simples, enlaces dobles o incluso enlaces triples consigo mismo. Y eso le va a poder permitir formar cadenas lineales, cadenas ramificadas, estructuras cíclicas que van a estar formando como un anillo, ¿ya? Y eso le va a permitir formar distintas moléculas. Además, ¿no es cierto?, se va a estar uniendo con el oxígeno o el nitrógeno y con el hidrógeno, ¿no es cierto?, y formando distintos compuestos. A los esqueletos carbonados se les unen otros átomos de carbono denominados grupos funcionales. Ya aquí, ¿no es cierto?, podemos sumarle, ¿no es cierto?, al carbono también los grupos funcionales, que son como 10 distintos, entonces a partir de ellos también se forman una enormidad de compuestos a partir del carbono, ya que son señalados por los grupos funcionales, en donde va a estar uniéndose con el oxígeno, con el nitrógeno y formando distintos compuestos especiales en algunas propiedades. Como dice acá, ¿no es cierto?, van a ser responsables de algunas propiedades químicas de una molécula. En especial, ¿no es cierto?, vamos a ver algunos hidrocarburos, ¿no es cierto?, moléculas orgánicas formadas por el carbono, como van a ser estos glúcidos. Ya estos glúcidos, también llamados carbohidratos, eh, van a ser sacáridos, son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, como podemos ver acá, ¿no es cierto?, van a tener cadenas de carbono y a su alrededor van a tener hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, ¿no es cierto?, y van a estar formando, así, por ejemplo, la glucosa, que va a tener 6 átomos de carbono, la fructosa, que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono,
¿ya? Y ahí van a ir variando, ¿no es cierto?, en su nombre, en su forma, ¿no es cierto?, que iban a estar formando cadenas cíclicas, como es el caso, ¿no es cierto?, de la ribosa, y van a estar formando grupos funcionales, que es este caso, por ejemplo, que se unen por medio, ¿no es cierto?, del oxígeno, ya que sería un éter en este caso. Entonces, los glúcidos, ¿no es cierto?, hidratos de carbono van a ser moléculas principalmente formadas por estos compuestos, que también pueden contener hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ya en los casos de algunas sustancias. Las principales funciones de estos glúcidos en los seres vivos es proporcionar energía inmediata, ¿no es cierto? Van a estar formando parte de los hidratos de carbono que se consumen rápidamente en nuestro cuerpo y generan energía inmediata. Ya de hecho, ¿no es cierto? En la alta competencia, los ciclistas, los maratonistas, se les eh, hidrata, ¿no es cierto?, con agua, con glucosa. Y ahí la glucosa va a estar formando, ¿no es cierto?, parte de estas cadenas que van a ser los hidratos de carbono que entregan energía inmediata, ¿no es cierto?, y va a servir para rendir esos últimos minutos que les queden en esa competencia. Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, alguna, algunos de los ejemplos de estos carbohidratos. Vamos a tener monosacáridos que van a ser estructuras, moléculas formadas por una estructura, como va a ser la glucosa, la fructosa, la ribosa y la ribulosa. Aquí tenemos tres de ellas. En cambio, los polisacáridos van a ser cadenas más complejas, como va a ser el almidón, el glucógeno, la celulosa. Y ahí los disacáridos, moléculas formadas por dos de estas cadenas más simples, de estos sacáridos que se van a estar denominando. Nos falta revisar también los lípidos que van a también formar parte de estos bioelementos esenciales en nuestro cuerpo. Van a ser un tipo diverso, ¿no es cierto?, de moléculas biológicas y son no polares, ya son muy diferentes al agua, que es polar, que presenta esa polaridad que les mencioné recién. Los lípidos no son polares, principalmente porque no van a estar presentando esa diferencia de atraer los electrones como la presenta el agua, sino que se va a presentar una equidad, por lo tanto se van a estar anulando esos polos y se van a considerar no polares. Por lo tanto, sus propiedades van a ser bastante diferentes. Incluso, ¿no es cierto?, no se disuelven estas sustancias, las grasas, con el agua. Eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, cuando tenemos un caldo, ¿no es cierto?, el aceite queda en gotitas separado del agua, del caldo. Entonces, algunas sustancias son comunes, parecidas a los lípidos, ¿no es cierto?, como el cloroformo, el benceno, ya iban a servir, ¿no es cierto?, para disolver a estas sustancias. Por eso, por ejemplo, algunas grasas, aceites se disuelven con diluyentes especiales, porque con el agua no salen. Ya algunas pinturas también. Lo mismo, ¿no es cierto?, estas grasas consisten en una molécula de glicerol unida con enlaces de éster y ácidos grasos, que van a ser estos grupos funcionales que pueden formar las cadenas carbonadas. La molécula compuesta se denomina triglicerol también, que es una sustancia que se va a estar consumiendo bastante. Los ácidos grasos son cadenas largas, no ramificadas de hidrocarburos, con grupos de carboxilo, ya que va a ser el carbono con el oxígeno. Y las esteroides se acumulan alrededor de un esqueleto característico formando cuatro anillos. Ya estos son esteroides más importantes en el colesterol. Ya también van a estar formando esteroides que pueden ser parte, ¿no es cierto?, del colesterol. Principalmente, ¿no es cierto?, estos lípidos se puede señalar con respecto a la energía que aportan
tan gran cantidad de energía, ¿no es cierto? Pero es más difícil que el cuerpo, ¿no es cierto?, las procese, por lo tanto se demora más. Entonces, no es tan recomendable tampoco consumirlas, principalmente si no se gastan, porque son eh, bastante la energía que aportan, ¿no es cierto?, al metabolismo del cuerpo. Y también, ¿no es cierto?, estamos viendo ahora las proteínas, las cuales sí son bastante importantes consumirlas, porque van a estar formando parte importante de las células, desde las unidades estructurales, como van a ser los organelos, hasta la formación de macromoléculas. De ahí van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, formando también aquí este enlace que tenemos acá, ¿no es cierto? Esta representación del carbono, formando acá uniones con este carboxilo acá, ¿no es cierto? El carbono con oxígeno, el grupo amino con nitrógeno y también un R que puede ser otra cadena, ya que va a estar siendo unida a estas proteínas. Y así, ¿no es cierto?, pueden estar formando macromoléculas, como pueden ser enzimas que van a estar regulando procesos de la homeostasis, ayudando también a generar reserva energética, a transportar sustancias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? También va a generar células más específicas, ¿no es cierto?, como pueden ser las hormonas, los linfocitos de la inmunología, y hay células también que nos van a estar generando movimiento en nuestro cuerpo. Y van a poder adquirir, ¿no es cierto?, diferentes configuraciones espaciales y eso les va a estar dando, ¿no es cierto?, su función dentro de nuestro cuerpo. También, ¿no es cierto?, van a estar formando parte de las proteínas de los ácidos nucleicos, ya moléculas portadoras, ¿no es cierto?, de la información genética, van a estar formadas por las uniones de los nucleótidos, que van a estar formadas principalmente por proteínas, que van a ser de dos tipos, ADN y ARN. Y, ¿no es cierto?, este ADN va a ser fundamental para la vida de las células y van a estar cumpliendo la función de unirse a otras moléculas y estar, ¿no es cierto?, transmitiendo los caracteres hereditarios, transportando átomos y transportando energía. Acá, ¿no es cierto?, tenemos el modelo de Watson y Crick, ¿no es cierto?, que representa el ADN, en donde tenemos esta escalera en espiral, ¿no es cierto?, en donde van a estar formando posteriormente en la célula eh, parte de las cromátidas, que son estas que se ubican, ¿no es cierto?, en el núcleo de la célula. De ahí van a estar formadas por estos nucleótidos que van a ser la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Entonces, chiquillos, aquí vamos a tener unas preguntitas para que puedan participar antes de pasar a la pregunta esencial. ¿Ya? La idea es que estemos participando, chiquillos, hoy día en esta parte y vamos a estar premiando también a aquellos que estén participando en, hoy día en estas preguntas complementarias. Así que vamos a leer las preguntas rápidamente y después vamos a estarlas respondiendo, vamos a darles tiempo para que las puedan pensar y aquellos que estén participando, ¿no es cierto?, van a estar teniendo un premio en sus respuestas esenciales, ¿ya? Así que participen y serán premiados. Para que no participen siempre los mismos, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir rotando, tenemos 4 preguntitas, pero pueden participar más de una persona en estas respuestas, ya tampoco es necesario que tengan correcta la respuesta, sino que estén participando también. La número 1 se refiere a moléculas biológicas cuyas unidades se unen formando enlaces glucosílicos también. ¿Ya? ¿Cómo se denominan las moléculas biológicas cuyas unidades se unen formando enlaces glucosílicos? En la número 2 nos preguntan ¿cuál no es una función de los lípidos?
ya formar parte de las membranas celulares, son macromoléculas que almacenan energía, forman parte y pueden actuar como hormonas, catalizan las bioreacciones, forman capas a prueba de agua. La número 3 nos señala el modelo estructural del ADN, por quién fue presentado. Eso lo estuvimos viendo recién. Y la número 4 dice, no es función ni característica de los glúcidos. ¿Ya? Vamos a dar un minutito para que puedan pensar estas respuestas y para que cuando volvamos en 2 minutitos más puedan participar, ¿no es cierto? Y estar respondiendo. Ya, chiquillos, entonces tenemos la número 1 ahí. Moléculas biológicas cuyas unidades se unen formando enlaces glucosídicos. Proteínas, letra A, lípidos, letra B, monosacáridos, letra C, ácidos nucleicos, letra D, y polisacáridos, letra E. Moléculas biológicas cuyas unidades se unen formando enlaces glucosídicos. Tienen que pensar, ¿no es cierto?, que algo con la glucosa tiene que ser, ¿no es cierto? Ahí ya se pueden descartar algunos, ¿ya? Y se están formando enlaces, ¿cómo se llamará?
Por el chat también pueden responder, chiquillos. Bueno, al ser este caso, ¿no es cierto? Enlaces glucosídicos, se van a estar formando estos sacáridos, ¿no es cierto? Que podrían ser estas dos alternativas, polisacáridos o monosacáridos, ¿no es cierto? Que van a ser estas cadenas de carbohidratos que van a estar formando, ¿no es cierto? Estas cadenas. ¿Ya? Y al ser cadenas glucosídicas, se van a estar formando principalmente en las cadenas de polisacáridos, ¿no es cierto?, que van a tener esta capacidad de formar mayores estructuras. La número 2 dice, ¿cuál no es una función de los lípidos? Ya formar parte de las membranas celulares como, como estructura, ¿no es cierto? Los lípidos van a estar formando parte de las membranas celulares. Letra B, son moléculas que almacenan mucha energía. Letra C, algunos pueden actuar como hormonas que van a estar actuando en nuestro cuerpo. Catalizan bioreacciones y forman capas a prueba de agua. Esta está enfocada, ¿no es cierto? Esta pregunta está enfocada en descartarla principalmente porque va a ser una función de las proteínas. Ya, ¿no es cierto? Las proteínas van a estar formando parte de las enzimas que van a estar catalizando algunas reacciones, principalmente las enzimas van a ser catalizadoras de estas reacciones químicas que van a estar principalmente acelerando reacciones que ocurran más rápidamente. Ya principalmente las lípidos van a estar ayudando a formar parte de las membranas celulares, principalmente porque van a ser a prueba de agua, pueden ser permeables, o sea, impermeables, lo que va a permitir a veces que esta molécula se cierre, esta célula se cierre y evite, ¿no es cierto?, el paso de algunas sustancias. El modelo estructural del ADN, ¿por quién fue presentado? ¿Por qué investigadores? Tenemos a Singer, Nicholson, letra B, Schleiden y Schwann, letra C, Watson y Crick, letra D, Raymond y Cajal, y letra E, Davidson y Danieli. Nada, este estaba regalado. Y el último dice, no es función ni característica de los glúcidos, principalmente, ¿no es cierto?, está, dice, compuesta principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Letra B, proporcionar energía inmediata, energía, o sea, función inmunológica y función estructural. No es función ni característica de los glúcidos, ¿ya? Compuesta principalmente de carbono y oxígeno.
esa es verdadera, ¿no es cierto? Proporcionar energía inmediata, esa también es verdadera. Función inmunológica, esa me indica que es falsa, ¿ya? Porque la función inmunológica, ¿no es cierto?, va a estar dada en las proteínas, ya que van a estar formando estas estructuras especializadas en la inmunología. Pero sí también van a servir, ¿no es cierto?, de función estructural para estar formando parte de nuestro cuerpo. Entonces ahí quedaron las respuestas, ¿no es cierto?, señaladas a esas preguntitas. Y tenemos esta media hora que les queda, chiquillos, no, un poquito menos, 25 minutos, es para que trabajen la pregunta esencial. Ya tienen que seleccionar una de las biomoléculas que vimos, ya pueden ser orgánica o inorgánica, ustedes eligen, y tienen que describirla, clasificarla, señalar sus principales funciones y características y tratar de describirlo en un mapa conceptual. ¿Ya? Eso incluso les puede servir a ustedes para explicarlo con más facilidad, pero no necesariamente es obligatorio que hagan un mapa conceptual, ¿ya? Vamos a dejar, ¿no es cierto?, que lo puedan describir en un párrafo igual, pero lo ideal es que si es que lo van a hacer en papel, lo intenten señalar en un mapa conceptual, incluso ahí les va a quedar más compacto, más pequeño que si lo escriben, porque van a tener que anotar más palabras para señalar, ¿no es cierto?, a la biomolécula. Pero si les es más difícil realizar el mapa conceptual, igual lo pueden realizar escrito, ¿ya? Un párrafo en donde estén describiendo la biomolécula señalada, la tienen que señalar caso es orgánica, caso es inorgánica, describir su estructura, de qué va a estar formada y qué funciones nos va a estar señalando, ¿no es cierto?, esta biomolécula y sus características. Eso también lo pueden señalar en un mapa, ¿no es cierto?, señalando primero el nombre de la molécula, después le tiran una flecha, ¿no es cierto?, y van diciendo esta es molécula orgánica, después dicen va a tener ciertas características y después dicen va a tener ciertas funciones y ahí van haciendo un mapa conceptual. Es lo mismo, ¿ya? También eso lo pueden señalar en un párrafo si es que no quieren realizar un mapa conceptual, ¿ya? Eso, chiquillos, van a tener ahora este tiempo para poder trabajarla y para poder enviarla. Ya vamos a estar habilitándola, si es que no está habilitada en el Classroom, para que la puedan hacer y la puedan estar enviando por ese medio, preferentemente, chiquillos, ¿ya? Y vamos a dejarla hasta el domingo, ya para que no tengan después algún descuento, hasta el domingo tienen para enviarla, ¿no es cierto?, esta preguntita de esta semana. Ya pueden seleccionar cualquiera de estas, ¿no es cierto?, y ordenar, y quizás en algunas van a tener que buscar información porque no aparece todo, ya en algunas aporta algunas cosas este PPT y en otras deja algunas pendientes, así que si es que reciben material de otro lado, también está bien, ya no está mal que investiguen en otras fuentes. Eso, si hay alguna consulta también la pueden hacer en este rato, chiquillos, vamos a estar aquí en línea